El susurro de la libertad se escuchaba entre las chozas de barro. En la penumbra, los hebreos comenzaban su día con la misma rutina de dolor, sin saber que algo estaba por romper la historia. Una madre abrazaba fuerte a su hijo, como si temiera que se lo arrebataran. Sus ojos reflejaban cansancio, pero también una chispa de esperanza que ni ella comprendía. Entre las sombras, un hombre regresaba después de muchos años, Moisés. Su paso era firme, su mirada profunda, y en su mano un bastón que parecía tener historia. Esa misma noche, Moisés y Aarón se reunieron en secreto. La voz de Moisés era como fuego en la oscuridad. Faraón dejará ir a mi pueblo, o el Señor mostrará su poder. En el palacio, el faraón sonrió con burla al escuchar su petición, pero las nubes sobre Egipto ya comenzaban a oscurecerse. Un viento extraño comenzó a recorrer las orillas del Nilo. No era el aire habitual del desierto. Este traía un murmullo profundo, como si la propia tierra advirtiera que algo estaba por venir. Moisés, de pie junto al agua, cerró los ojos y recordó la voz que escuchó en el desierto: «Yo estaré contigo». En su interior, sabía que el momento de mostrar el poder de Dios había llegado. Aarón, sosteniendo su vara, miró a su hermano y asintió. Juntos caminaron hacia el palacio, mientras los guardias egipcios observaban con una mezcla de burla y curiosidad. Frente al trono, Moisés levantó su voz: «El Señor dice, deja ir a mi pueblo». El faraón, riendo, respondió: «Muéstrame a ese Dios». Entonces, Aarón extendió su vara sobre el Nilo y algo inimaginable ocurrió. El río comenzó a tornarse rojo como la sangre. Un grito recorrió las orillas del Nilo. Los pescadores dejaron caer sus redes horrorizados al ver cómo el agua se volvía espesa y oscura. El hedor era insoportable. Las madres corrían a buscar agua para sus hijos, pero incluso en las vasijas de barro, el líquido se había transformado en sangre. El terror se esparcía como una sombra sobre Egipto. El faraón observaba desde su balcón. Su ceño se frunció por un instante, pero enseguida sonrió con desprecio. «Es solo un truco». Moisés sabía que su corazón se endurecería, tal como Dios le había dicho, pero cada plaga sería un golpe más hasta quebrar su orgullo. Y mientras el Nilo seguía corriendo rojo, en el corazón del faraón crecía una obstinación que pronto desataría más calamidades. Pasaron 7 días desde que el Nilo se volvió sangre, pero el faraón no cedió. Entonces Dios habló a Moisés: «Ve a él y adviértele, las aguas traerán ranas». Moisés extendió su vara sobre los ríos y canales, y el agua hirvió. Miles de ranas comenzaron a saltar fuera, invadiendo la tierra de Egipto. No había lugar donde esconderse. Entraban en las casas, se colaban en las camas, saltaban sobre la comida y hasta en las vasijas del palacio real. En la cámara del faraón, una rana se posó sobre su corona. Por primera vez, su gesto de burla desapareció. Desesperado, el faraón llamó a Moisés: «Ruega a tu Dios que aleje esto y dejaré ir a tu pueblo». Pero en su corazón aún planeaba mentir. Moisés oró al Señor y las ranas murieron en un solo día. Las calles y los palacios quedaron cubiertos de cuerpos hinchados y el hedor era insoportable. Cuando el alivio llegó, el faraón sonrió nuevamente y rompió su palabra. No dejó ir al pueblo, tal como Moisés había previsto. Entonces el Señor ordenó a Moisés golpear el polvo de la tierra. Al hacerlo, el polvo comenzó a moverse y se transformó en millones de diminutos mosquitos. Cubrieron hombres, animales, y no hubo rincón en todo Egipto donde no se sintiera el zumbido incesante. Ni los magos del faraón pudieron imitar este milagro. Esto es el dedo de Dios.
dijeron los magos al faraón. Pero él, endureciendo aún más su corazón, se negó a obedecer. Al amanecer del día siguiente, un zumbido diferente comenzó a escucharse en Egipto. Era más grave, más denso, y pronto se convirtió en un rugido de alas. Millones de moscas invadieron las casas, las calles y hasta las salas del palacio. El aire se volvió irrespirable. Pero en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, no entró ni una sola mosca. Era como si una mano invisible protegiera cada casa. El faraón llamó a Moisés. «Pueden ir a adorar, pero no salgan de Egipto». Moisés negó con firmeza. «Debemos ir al desierto, como el Señor ordenó». Fingiendo ceder, el faraón pidió que se orara para quitar las moscas. Pero en su corazón, el engaño ya estaba escrito. Al amanecer, Moisés recibió la instrucción de Dios. «Anuncia al faraón que la mano del Señor caerá sobre su ganado». El mensaje era claro y el castigo inevitable. En pocas horas, caballos, camellos, vacas, ovejas y cabras comenzaron a caer uno tras otro. Egipto entero se llenó de lamentos. Pero en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, el ganado permanecía sano y fuerte. Era una señal que nadie podía ignorar, excepto al faraón. Cuando se le informó la noticia, el faraón frunció el ceño. Su orgullo era más duro que la piedra. Y así, mientras el olor de la muerte cubría la tierra, Dios preparaba un juicio aún más cercano, uno que tocaría la piel de los egipcios. El Señor dijo a Moisés: «Toma puñados de ceniza del horno y que Aarón la esparza hacia el cielo frente al faraón». Era el inicio de una plaga que haría gemir a todo Egipto. Aarón lanzó la ceniza al cielo y el viento la llevó por toda la tierra. Donde caía, surgían llagas ardientes sobre la piel de hombres y animales. Ni siquiera los magos del faraón pudieron presentarse ante él, pues las llagas cubrían sus cuerpos. Egipto entero estaba enfermo. El faraón, sin embargo, endureció su corazón aún más. Ni el dolor ni el sufrimiento le hicieron ceder. Y así, Dios preparó una advertencia más fuerte. Una tormenta como nunca antes se había visto en Egipto. Moisés se presentó ante el faraón. «Mañana a esta hora, el Señor enviará un granizo tan fuerte que jamás se ha visto en tu tierra. Refugia a tus siervos y a tu ganado, o perecerán». Algunos egipcios temieron la palabra de Dios y corrieron a proteger lo que tenían. Pero otros se burlaron y dejaron a su gente y a sus animales expuestos. No sabían que el cielo estaba a punto de estallar. Moisés alzó su bastón y el trueno partió el cielo. Grandes piedras de granizo comenzaron a caer junto con fuego que danzaba entre las nubes. Los árboles se quebraban, las cosechas eran arrasadas y el agua del Nilo se agitaba bajo la furia del cielo. Egipto temblaba. «Basta, he pecado contra el Señor», gritó el faraón a Moisés. Pero en lo profundo de su corazón, la mentira aguardaba. Apenas cesó el granizo, el faraón volvió a endurecer su corazón. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Ve y anuncia que traeré langostas sobre esta tierra». Moisés habló con voz firme: «Cubrirán la tierra y devorarán todo lo que quedó en pie después del granizo». Los consejeros del faraón le suplicaron: «Déjalos ir. ¿No ves que Egipto está destruido?». Pero el faraón solo ofreció dejar ir a los hombres, reteniendo a las mujeres y a los niños. Moisés se negó y salió del palacio. Aarón levantó su vara, y un viento del oriente sopló todo el día y toda la noche. Al amanecer, el cielo estaba vivo con el zumbido de millones de langostas. Cubrieron la tierra,
Devoraron hojas, frutos, semillas, hasta que Egipto quedó desnudo y árido. Nunca hubo tal plaga antes, ni la habría después. Después de que las langostas se marcharon, el corazón del faraón volvió a endurecerse. El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano hacia el cielo, y habrá tinieblas sobre Egipto, tan densas que se podrán palpar». De pronto, una sombra sobrenatural cubrió la tierra. No era la oscuridad común de la noche, era un velo espeso que apagaba hasta el fuego de las antorchas. Durante 3 días, nadie podía ver a su hermano ni moverse de su lugar. Pero en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel, la luz permanecía. El faraón, temblando en la penumbra, mandó llamar a Moisés. «Podrán ir, pero dejen sus rebaños», dijo con voz quebrada. Moisés respondió: «No quedará una pezuña atrás. Iremos con todo lo que tenemos para servir al Señor». El faraón, enfurecido, gritó: «No vuelvas a ver mi rostro, o morirás». El Señor habló a Moisés y a Aarón: «Este mes será para ustedes el primero del año. Cada familia tomará un cordero, sin defecto, y lo sacrificará al anochecer. Tomarán la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas, porque esa noche yo pasaré por Egipto y heriré a todo primogénito. La sangre será señal, y cuando yo la vea, pasaré de largo». El pueblo escuchaba en silencio, con el peso de la advertencia en sus corazones. Esa noche, cada familia debía comer el cordero asado, pan sin levadura y hierbas amargas, ceñidos con el bastón en la mano, listos para salir. Así nació la Pascua, una noche que sería recordada por generaciones no como una fiesta cualquiera, sino como el día en que Dios libró a su pueblo con mano poderosa. La medianoche cayó sobre Egipto como un manto pesado. El aire estaba inmóvil, como si el mundo contuviera el aliento. Entonces, un susurro invisible recorrió la tierra, y el ángel del Señor comenzó su paso. En cada casa sin la señal, un grito rompía el silencio. El primogénito caía y el llanto se multiplicaba de casa en casa. Pero en las casas marcadas con sangre había paz. El ángel pasaba de largo, y el corazón del pueblo de Israel latía fuerte esperando el amanecer. En todo Egipto se escuchó un clamor como nunca antes, desde la casa de Faraón hasta la choza más humilde. Y esa misma noche, el rey llamó a Moisés. El palacio estaba en silencio, salvo por el eco de los pasos de Faraón acercándose a Moisés. Con voz rota pero firme, Faraón dijo: «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, vayan y sirvan a su Dios como han pedido». Moisés levantó la vista y en su corazón ardía una mezcla de gratitud y urgencia. Las calles de Gosén cobraron vida. Cada tienda, cada casa se llenó de movimiento frenético. Familias empacando, atando animales, recogiendo el pan sin levadura. Esa noche, un pueblo entero se preparó para dejar atrás 400 años de esclavitud. El primer paso fue como un trueno en el corazón de cada israelita. No era solo caminar, era romper las cadenas invisibles de generaciones enteras. Moisés caminaba al frente, su vara como estandarte, con Aarón a su lado, guiando a más de 600,000 personas. El desierto, inmenso y silencioso, parecía observarlos, como si supiera que estaba presenciando la marcha más grande de la historia. Niños preguntaban: «Papá, ¿dónde vamos?». Y las madres respondían: «A la tierra que Dios nos prometió, donde seremos libres». Y mientras ellos se alejaban, en el corazón de Egipto, el silencio de la noche pronto sería roto por un rugido de venganza. En la penumbra del palacio,
Faraón se levantó de su trono como un león herido. El orgullo le ardía más que las brasas encendidas. Que preparen mis carros. Nadie se burla del faraón de Egipto. Rugió, y su voz resonó como un trueno en los pasillos. Afuera, el aire nocturno se llenó del sonido metálico de espadas desenvainadas y cascos colocados con prisa. Faraón montó su carro, sus ojos como llamas mirando hacia el horizonte donde el pueblo de Israel se perdía. Y entonces, con un grito que partió la noche, el ejército más temido del mundo comenzó la persecución. El amanecer apenas acariciaba el horizonte cuando un murmullo inquietante comenzó a recorrer el campamento. Desde lo alto de una duna, un vigía entrecerró los ojos. Algo se movía en la distancia. De pronto, un reflejo metálico apareció entre la bruma, luego otro y otro. El corazón del vigía comenzó a latir con fuerza. Esos no eran viajeros, eran carros de guerra. Con un grito desesperado, corrió hacia el campamento. ¡Es el ejército de Egipto! ¡Vienen por nosotros! El rugido de los cascos golpeando la arena se mezclaba con los gritos del pueblo. Moisés se abrió paso entre la multitud, su rostro firme, pero su mirada cargada de urgencia. «No teman, el Señor peleará por ustedes». Su voz se alzó por encima del caos. El mar estaba delante y el ejército detrás. No había dónde huir. El viento comenzó a soplar con más fuerza, como si el cielo mismo se preparara para algo. Entre el estruendo de caballos y el rugir del viento, una voz profunda resonó en el corazón de Moisés. «Levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo», decía la voz del Altísimo. Moisés abrió los ojos, su fe era más fuerte que el miedo, sabía lo que debía hacer. Dio un paso hacia la orilla, sintiendo el agua golpear sus pies mientras el pueblo lo miraba en silencio. Con un grito que rompió el silencio, levantó el bastón apuntando hacia las aguas. Un viento poderoso descendió como un rugido de león, golpeando las aguas con furia divina. Las aguas empezaron a temblar, como si obedecieran una orden que ninguna fuerza humana podría dar. Ante los ojos atónitos del pueblo, dos paredes de agua se levantaron hacia el cielo. El suelo, antes fangoso, se volvió firme como roca bajo sus pies. Moisés extendió su mano y gritó: «¡Avancen! ¡El Señor nos abre el camino!». El pueblo comenzó a caminar, entre paredes de agua, escuchando el eco de las olas que chocaban contra sí mismas. Algunos corrían, otros miraban hacia atrás con temor de ver aparecer a los egipcios. Desde lo alto, el sol se filtraba entre nubes oscuras, marcando un sendero de luz sobre el paso. A lo lejos, el rugir de cascos y el brillo de lanzas comenzó a resonar en el horizonte. El faraón, con mirada de hierro, levantó su lanza y gritó: «¡No dejen que escapen!». El estruendo de los carros se volvió ensordecedor mientras los egipcios descendían al camino abierto por el mar. El pueblo de Israel miraba hacia atrás, viendo las antorchas encenderse en manos enemigas. Moisés, al frente, apretó su cayado y elevó una oración silenciosa pidiendo fuerza. El rugido del mar se mezclaba con el grito de guerra de los soldados, creando una sinfonía aterradora. Pero entre la multitud, una madre le susurró a su hijo: «Dios no nos trajo hasta aquí para dejarnos solos». De pronto, una fuerza invisible pareció golpear a los egipcios. Las ruedas de sus carros se trabaron y los caballos comenzaron a relinchar desesperados. Algunos soldados cayeron al suelo, mientras otros gritaban que el Dios de Israel luchaba contra ellos. En el cielo, un relámpago iluminó el camino, revelando la magnitud del muro de agua que los rodeaba. Moisés no se detuvo. Sus pasos eran firmes, guiando a la multitud hacia la otra orilla. Los gritos de guerra se transformaron en gritos de terror. El ejército de Faraón comenzaba a dudar de su victoria. Cuando el último israelita puso pie en tierra firme,
una voz poderosa resonó en el corazón de Moisés. «Extiende tu mano sobre el mar». Moisés obedeció. Sus brazos se alzaron hacia el cielo y el viento cambió de dirección en un instante. El rugido del agua comenzó a crecer, como un león despertando de su sueño. Los egipcios miraron hacia arriba y comprendieron, demasiado tarde, lo que estaba por ocurrir. El mar se desató con furia, cerrándose como dos gigantes que se abalanzan uno sobre otro. El choque fue brutal. El rugido del mar ahogó los gritos y el estruendo de las ruedas rompiéndose. El agua cubrió a soldados y jinetes, tragándolos en su abrazo implacable. El mar, que había abierto sus brazos para Israel, ahora cerraba su juicio sobre Egipto. Ni uno solo de los perseguidores sobrevivió. El silencio que quedó fue más atronador que el rugido del agua. Al otro lado, el pueblo miraba asombrado. Habían presenciado el poder del Dios que los libró con mano fuerte. Un murmullo de asombro recorrió al pueblo. Luego, como un río desbordado, estalló en cantos y gritos de júbilo. Moisés levantó su bastón y entonó un cántico. «Cantaré al Señor, porque se ha cubierto de gloria». María, la profetisa, tomó un pandero y comenzó a danzar, y todas las mujeres la siguieron. Los tambores resonaban, las voces se unían, y el eco de la victoria llenaba el desierto. Era la primera vez en generaciones que cantaban como un pueblo libre. La música se desvaneció, y solo quedó el sonido del viento sobre la arena. Los días pasaron, y el agua comenzó a escasear. Las vasijas se vaciaban, los labios se agrietaban. El canto de victoria se transformó en murmullos de inquietud. En el campamento, madres miraban a sus hijos con angustia, sin saber qué darles de beber. Y entonces, a lo lejos, alguien gritó: «¡Agua!». El pueblo corrió, dejando caer mochilas y vasijas en la arena. Cada paso levantaba nubes de polvo dorado. Al llegar, se abalanzaron sobre el agua, pero el primer sorbo trajo una mueca de horror. El silencio se rompió con un grito: «¡Está amarga! ¡No se puede beber!». La decepción cayó sobre ellos como un peso invisible. Algunos se desplomaron de rodillas, otros lloraron en silencio. Moisés, con el corazón cargado, levantó sus ojos al cielo y sus labios empezaron a orar. Un susurro invisible tocó el corazón de Moisés. Giró lentamente y sus ojos se posaron en un árbol solitario, de ramas retorcidas, junto al borde del oasis. Moisés comprendió. Ese era el instrumento de Dios. Con fuerza cortó una rama y la llevó hasta el agua amarga. Al tocar el agua, una luz dorada se expandió, como si el mismo cielo la purificara. El pueblo contuvo la respiración y luego un grito de alegría rompió el silencio. Hombres, mujeres y niños se arrodillaron para beber el agua pura. Algunos abrazaban a Moisés, otros levantaban sus manos al cielo. El aire estaba lleno de risas, canciones y oraciones, pero en el horizonte las nubes comenzaron a formarse otra vez, como un recordatorio de que el camino no había terminado. El sol volvió a golpear con fuerza y el aire se volvió pesado. Los pasos se hicieron más lentos y las voces de alegría se apagaron poco a poco. Moisés avanzaba al frente, sosteniendo su vara, buscando señales de dirección en el viento y las dunas. El desierto parecía infinito, y cada colina de arena revelaba solo más vacío. Entonces, una sombra gigantesca cubrió al pueblo, pero no provenía de una nube. El pueblo levantó la vista con temor, y vieron que el cielo se oscurecía con miles de alas. Un murmullo de sorpresa recorrió a los israelitas. Dios había enviado alimento. Las aves descendieron en masa, posándose cerca de las tiendas y entre las arenas. El pueblo corrió, atrapando las aves con alegría. Gritos y risas llenaron el campamento. Pero cuando la noche cayó, algo aún más misterioso descendió del cielo. Algo que nadie había visto antes. Al amanecer, el desierto brillaba como si estuviera cubierto de rocío, pero al acercarse,
descubrieron que no era agua, sino pequeños copos blancos, suaves como nieve. «¿Qué es esto?», preguntaron, y Moisés respondió con firmeza: «Este es el pan que Jehová les da para comer». Cada familia recogió lo necesario y lo hornearon en tortas dulces que alimentaron sus cuerpos y su esperanza. Día tras día, el maná descendía, recordándoles que no estaban solos en el desierto. Pero no todo era paz. Un día, mientras el pueblo avanzaba, una nube de guerreros apareció en el horizonte. Eran los amalecitas, feroces y despiadados, listos para atacar a los cansados y débiles. Moisés levantó su vara y ordenó a Josué reunir hombres para la batalla. Josué descendió al valle, espada en mano, mientras Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina. La batalla comenzó con furia y el destino del pueblo dependía de algo más que espadas. Desde lo alto del monte, Moisés levantó la vara hacia el cielo y la batalla cambió de rumbo. Cuando Moisés mantenía sus brazos en alto, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio lo vencía y sus brazos caían, los amalecitas dominaban el campo. Aarón y Hur corrieron a su lado y sostuvieron sus manos, una a cada lado, para que nunca bajaran. Así, hasta la puesta del sol, Israel venció a Amalec bajo la señal del poder divino. Cuando el polvo de la batalla se disipó, Israel se alzó victorioso. Amalec había sido derrotado. Moisés levantó una piedra y edificó un altar en memoria de aquella victoria. Lo llamó Jehová Nisi, que significa: «El Señor es mi estandarte». Aquel altar no era solo una piedra, era el símbolo de que la victoria no venía de hombres, sino de Dios. Y así, con fe renovada, continuaron su marcha hacia la montaña donde escucharían la voz del Altísimo. Tras muchos días de camino, el pueblo llegó al pie de una montaña imponente, el monte Sinaí. Sus picos parecían tocar el cielo, y una bruma sagrada cubría sus alturas. Moisés recordó las palabras de Dios: «Si obedecen mi voz, serán mi pueblo especial sobre toda la tierra». Entonces Moisés subió solo hacia la montaña, con pasos firmes, aunque el aire mismo parecía estremecerse. El pueblo observaba en silencio. Sabían que lo que sucediera allí cambiaría sus vidas. De pronto, la montaña tembló y un trueno retumbó como si el cielo se partiera en dos. Relámpagos cruzaban las nubes y un sonido de cuerno resonaba más fuerte y más largo. Todo el pueblo temblaba. Algunos caían de rodillas, otros gritaban el nombre de Moisés. Moisés se mantuvo firme con la vara en mano mientras la montaña ardía en fuego. Entonces, una voz poderosa descendió desde las nubes. Era la voz del Altísimo hablando a su pueblo. Y desde lo alto del monte, Dios habló con voz que estremeció la tierra. «No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni la adorarás. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Santificarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás lo que no es tuyo». Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos. Su rostro brillaba con la luz de Dios. El pueblo, que antes temblaba de miedo, ahora contemplaba con asombro el pacto de su Dios. Ese día, la libertad dejó de ser solo un escape de Egipto. Se convirtió en un llamado a vivir bajo la voluntad divina. El éxodo no terminó en la libertad del cuerpo, sino en la libertad del alma. Una nación guiada por la voz de su Creador. Y así, lo que comenzó con clamor y esclavitud,
culminó en promesa y esperanza. Porque el Dios que abrió el mar también abre caminos para quienes confían en Él. El Éxodo nos recuerda que ninguna cadena es eterna. La libertad no es solo salir de la esclavitud, es aprender a vivir con propósito, con fe y esperanza. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo y habló desde la montaña, sigue abriendo caminos hoy. Confía en Él y descubrirás que tu propio éxodo apenas está comenzando. Si te gustó el video y quieres que siga con más contenido así, no olvides de dejar tu like y tu comentario. Me apoyarías muchísimo. Nos vemos en la próxima.